Hola a todos, mi nombre es Carolina Cardona y en este video voy a hablarles sobre la crítica literaria y la crítica de la crítica basados en la teoría de Todorov, Gerard Genette y Roland Barthes, con el fin de comenzar a conceptualizar algunas cosas básicas y algunos conceptos y buscar contestar 3 preguntas alrededor del tema. Empecemos entonces. La primera pregunta gira en torno a las diferencias entre un crítico literario y un escritor. ¿Cuáles son esas diferencias? Basándonos en lo que expresa Gerard Genette en su artículo Crítica y bricolaje, podríamos establecer las siguientes diferencias que mencionaré a continuación. Primera, la obra es una estructura y el escritor busca componer y estructurar su texto literario. El crítico descompone esa obra literaria para sí mismo componer su análisis. Suena trabalenguas, pero es básicamente que el escritor compone y el crítico descompone. Segunda diferencia. Para el escritor, su obra es la propia estructura o construcción de su texto, lo que plasma en él, los personajes, las tramas, demás. Para el crítico literario, su material de trabajo es lo que quedaría después de la escritura, o como nos lo dice Genette, residuos de las obras humanas, que resultan de las obras una vez reducidas a temas, motivos, palabras, metáforas, citas, referencias, etc. A partir de esa información sacada de la obra, el crítico elabora una nueva estructura ordenando los materiales. Una tercera diferencia. El escritor opera por medio de conceptos y el crítico opera por medio de signos, buscando encontrar el significado a esos conceptos dados por el escritor en el texto. Cuarta diferencia. Para el escritor, el carácter del material es ilimitado. Es el universo o los universos los cuales interroga para luego plasmar en su texto. Para el crítico, su material es limitado, pues es la literatura, es decir, es un universo pero de signos. Signo y sentido allí se convierten en objetos según quien lo mire, el escritor o el crítico. Pero aquí viene una excepción. Como lo dicen Barthes y Todorov, el crítico se convierte a su vez en escritor al hacer su crítica, pues el crítico no se limita a ser un mero operador de la escritura. El crítico, pues al igual que el escritor, le sirve al lenguaje entregando un mensaje a través de sus obras. Y esto nos lleva a la segunda pregunta. ¿Por qué podríamos considerar la crítica como un diálogo? La crítica puede ser dialógica, primero que todo porque es un encuentro de dos voces, la del autor y la del crítico, en la cual ninguna tiene privilegio sobre la otra. La consideración del autor como un tú y no como un él, es decir, como un interlocutor, más que un objeto de estudio, hacen posible esa crítica dialógica, en donde se le habla a la obra y no de la obra. También se puede considerar que la crítica es un diálogo porque es una búsqueda de la verdad y de valores, la del autor y la del crítico, cada uno en su propio universo. El autor, a su manera y estilo, busca dejar su verdad en el texto, y el crítico está también en esa búsqueda de la verdad a través de la confrontación con el texto que está analizando y criticando. Esto es lo que Todorov llamaría una crítica dialógica de diálogo recíproco con la verdad como horizonte y principio regulador. Una última pregunta. ¿Qué función tiene en la actualidad un crítico literario? Yo lo resumiría o contestaría en esta frase que dice Todorov. Hay que saber lo que afirman las obras, no para descubrir el espíritu del tiempo o porque se conoce este espíritu de antemano y se buscan nuevas ilustraciones, sino porque esta afirmación es esencial para las obras mismas. La misión del crítico literario es escudriñar en el texto, convirtiéndose o transformándose a su vez en un escritor, como ya lo mencioné anteriormente. Para mí, el crítico tiene la función, como lo describe Barthes, de un écrivain, es decir, de un escritor y no de un escribidor, como aquel que reencuentra el mundo, un mundo por otra parte extraño, puesto que la literatura le representa como una pregunta y nunca, en definitiva, como una respuesta. En conclusión de todo esto, si bien los universos de trabajo son diferentes, ambos, el escritor y crítico, hacen uso de la literatura y de las palabras para llevar un mensaje en diferentes momentos.
El escritor cuando estructura y compone la obra literaria y el crítico cuando va a desentrañar la obra para hacer su propio análisis. Entre el crítico y el escritor se construye un diálogo que permite encontrar las claves de una obra literaria sirviéndose del lenguaje como herramienta de estructuración. Muchas gracias por escucharme. Hasta la próxima. Saludos.